En este tiempo del fin del sistema de cosas mundial, se habla constantemente sí, en todos los conflictos internacionales, constantemente la misma amenaza, la misma, con emplear armamento atómico nuclear de destrucción masiva. O sea, siempre la misma amenaza. Que si las cosas... eh, siempre que hay un intento de poder, de dominar, de controlar, de soyugar una nación a la otra, siempre, siempre la nación más cobarde, generalmente, nación general, siempre amenaza con el armamento de destrucción masiva, con las bombas atómicas. Siempre, constantemente, de toda la vida. Claro, es la única arma que tienen los cobardes. Las personas que son instintivamente cobardes no tienen otra arma, la amenaza. ¿Sabes? Generalmente los perros, generalmente, cuando hay el dicho aquel de que perro ladrador, es poco mordedor. En otras palabras, cuando un perro ladra es porque tiene miedo. Un perro ladra porque tiene miedo. Si un perro o cualquier otra manera no tiene miedo, no ladra. Además, muchos animales no ladran, no hacen nada, pero son más peligrosos, van con astucia, no dicen nada, hasta que se acerca al objetivo y lo acaba. Entonces, siempre las naciones que son instintivamente, no generalmente la población entera, no, los gobernantes, son cobardes, son ruines. Una persona que es cobarde es ruin, no te puedes fiar de ella, es cobarde. Se dice que los cobardes se hacen fuertes y severos contra la persona débil, pero se hace esos cobardes, más cobardes todavía, con las personas fuertes. Es así, ¿no? El deseo actual de una gobernación mundial, siempre el dominio por la fuerza, claro, otra manera no hay, siempre ha sido el último objetivo, la última arma. Pues nada, ahora, si no tengo que emplear constantemente, siempre la misma letanay, voy a tener que emplear armamento de destrucción masiva y a destruir ciudades y el mundo, y siempre echar la misma estupidez por la boca. Es la única arma que tiene, la amenaza. Pero del dicho al hecho va un buen trecho. O sea, y digo esto, generalmente la humanidad de siempre, de toda la vida, ha sido siempre el deseo de gobierno mundial, de dominar el planeta, no una nación. Pues muchos países dictadores dominan a una nación, pero es eso, el orgullo, el egocentrismo de esos gobernantes de dominar a la gente, de ser siempre, como las noblezas, siempre el titulito y sobre ellos, y cobrar y vivir. Pero cuando hay un enfrentamiento internacional ya se echan para atrás. Ya, cuidado que hay peligro. Desde tiempos remotos, por ejemplo, bíblicamente la primera potencia mundial era amenazante, era Egipto. Egipto, ¿no? Siempre dominio. Recuerdan que es bíblico la esclavitud de los esclavos egipcios, que eran los hebreos. Los hebreos. Entonces, era el dominio sobre gente que era razonablemente, pues, era una familia. Vino ya con José en Egipto, ya conoce la historia bíblica, le vendieron sus hermanos como esclavos, ya se hizo, ya enseguida iban a por él, ¿no? Ya la mujer de un Potifar le dijo que la había querido violar, era mentira, le meten en la cárcel, las amenazas constantemente a un pobre, que era un siervo de Dios, José, que luego era el revelador de misterios secretos. Ya conoce la historia de las 7 vacas, 7 gordas, flacas, espigas grandes, pequeñas, se comen una a las otras. Era un sueño de futurista, digamos, porque cuando el faraón le dijo, ¿esto qué es? Nadie le podía interpretar este sueño que he tenido. Y José, que además estaba en la cárcel, inocentemente, muchos años además, pues le llamaron. Bueno, tú puedes interpretar el sueño, sí, que es, pues mira, que vas a tener 7 años de prosperidad, 7 vacas gordas. Pero luego van a venir 7 años de sequía, pobreza. Y ven, las espigas lo mismo, espigas gordas, luego se comen las flacas.
¿Y esto qué significa? ¿Tú lo puedes traducir? Sí. Que van a haber 7 años de prosperidad y luego 7 años de pobreza. Y 7 años de prosperidad se repite, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira, vas a hacer una cosa. Le dijo al faraón, coge estos 7 años de prosperidad, guarda almacenes grandes de trigo, de maíz, lo que comían eran casi todos vegetarianos, ¿no? Pues, y entonces cuando vengan los 7 años de pobreza, pues tú vas vendiendo a la gente y te vas consiguiendo poder, dinero y seguridad, estabilidad. Oye, pues una vez, hazlo tú. Y le hizo primer ministro, luego llegó a ser el segundo en Egipto. Bien, pero vamos, Egipto, ¿qué pasó? Que el poder, después de ese faraón, otro faraón, el poder de dominar a la gente, esclavitud, quería matar a todos los niños de los hebreos, venga, la severidad, el ejército. ¿Y cómo terminó Egipto? ¿Qué pasó? Que ya Dios intervino y Egipto, con las plagas que dio por medio de Moisés, plagas, 10 plagas, terminó Egipto un desierto de pobreza, de piojos, de muertes, de pestes. El ejército con faraón y todo. Ahora todavía están sacando los cadáveres todavía del Mar Rojo. Cientos de cadáveres, todavía. Esqueletos, claro. Y quedó en nada. En nada. Luego le siguió otra potencia mundial, Sirio-Fenicia, los mismos, los fenicios, grandes navegantes, poder, los asirios, tal. Bueno. ¿Dónde están hoy? Los fenicios. ¿Dónde están los asirios? Nada. Nada, sí, ahí. Pero son personas que ya no figuran en ninguna parte. Pasó. Es una nación que tiene que vivir de ayudas internacionales porque sobre sí no sobrevive. Luego vino Babilonia, la grande Babilonia, Babel, tal. Entonces, los grandes murallas de Babilonia, los jardines colgantes y el poder sobre los hebreos, sobre todo el mundo. ¿Qué pasó con Babilonia? Nada. Desapareció. Vinieron luego los persas, los medos, destruyeron Babilonia, destruyeron aquello, y hoy son restos arqueológicos, piedras, un desierto, no hay nada, no hay nada, son restos de aquella potencia mundial amenazante a todo el mundo. Oye, no se puede definir dónde estaba la capital de Babilonia hoy, son restos en desiertos, escombros, algunas veces, mira, escarban un poco y hay unas piedras por ahí. ¿Dónde fue para esto? Incluso me acuerdo que Saddam Hussein, el dictador aquel de Irak, estaba empeñado, pues dice la Biblia lo dice, Jeremías está, que nunca más será reconstruida Babilonia. Es la palabra de Dios. Pues decía, bueno, yo verás como si eso no es verdad. Y San José, pues la voy a reconstruir. Decir aquello, y terminó mal San José, terminó mal Irak, terminó mal tuvieron que recoger muertos de hambre al dictador San José en un sótano escondido, solo, y muriéndose de hambre. ¿Y dónde está todo aquel poder? Babilonia, nada. Medo Persia, lo mismo pasó, lo mismo. Grecia, el poder de Alejandro Magno, el poder del mundo, siempre la ansia de poder, dominio. ¿Dónde está el poder de Grecia? Los griegos, los templos, Artemis, lo que es, el Areópago, nada, ruinas, escombros arqueológicos. No es nada, no figura Grecia como algo espectacular, internacional de nada. Es una nación, como cualquiera, pequeña y sobrevive a duras penas. Luego los romanos, la potencia, los césares, el dominio del poder romano, posesiones en Alemania, en España, en el mundo, Francia, todo. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde están los césares? ¿Dónde está el poder? Ya no están, ya no hay nada. Sí, ahí, pero escombros o Roma, pues sí, la gente va de vacaciones a Roma o a Venecia o a alguien. No hay nada. Es una nación que vive pues a duras penas, pues con el paro, con la crisis, no figura en nada. Y vengo a parar con esto. Hoy en día hay la historia se repite constantemente, vuelta. Hoy los gobiernos, sin mencionar, porque ya saben que está prohibido mencionar nombres y tan siquiera, bueno, los gobiernos amenazan. Sobre todo ya saben qué gobierno está hablando. La amenaza constante, la amenaza. Contra un país pequeño, se siente ese gobierno muy fuerte para machacar y destruir. Pero contra una potencia mundial ya se agacha, ya pide paz y buenas palabras, pero sigue la amenaza. Cuando se ve cogido, porque los gobiernos internacionales no van a dejar que avancen más allá de lo que le dejen,
Entonces ya amenaza con la destrucción masiva. Con si ahora tengo que emplear, lo voy a destruir, ahora es el momento. Pues, que hace lo mismo que Corea del Norte, la misma palabrería, pero cuando vienen los gobiernos y dicen, pues ahora vamos a actuar nosotros. Así que estás hablando y ya empiezan los gobiernos, quieto ahí. O tenemos que entrar nosotros allí y veréis cómo ya se callan. Pero sí la amenaza, no, vamos. Recuerdo que en los años 60, 70, con la Guerra Fría, siempre la misma amenaza, siempre, constante. Nikita Khrushchev, Kennedy, aquello, la Guerra Fría, ¿no? Que siempre la amenaza. Decía en las reuniones, las gran paradas en la Plaza Roja de Moscú, con las bombas aquellas primitivas gigantescas transportadas con camiones y tal. Ahora vamos, y gritaban con euforia, tenemos el poder nosotros, ahora podemos destruir a Norteamérica, el mundo y tal. Una palabrería constante y la gente se lo tragaba. Pero luego años después, cuando ya pasó aquello de Khrushchev, la Guerra Fría, todo aquello, me parece que fue el Gorbachev, en la perestroika, aquel libro, dijo, mire, le dijo la verdad a Gorbachev, dice, mire, no teníamos nada. Sí, bueno, teníamos bombas, pero eran de cartón. O sea, en la Plaza Roja de Moscú, la gente veía una bomba gigantesca, pintura, era de cartón. No había nada, porque no funcionaba ninguna. Todos los intentos fallaban. Vengo a parar las amenazas actuales. Los intentos fallan. No funciona ni una sola bomba. Ni una. Todos los gobiernos se asustan. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona ninguna? O sea, hacen pruebas, pero en el aire, cuando tienen de larga distancia, a veces cientos de kilómetros, miles, entonces van a un punto. Pero van a caer al mar. Se desactiva en el aire y cae un montón de chatarra a un campo y no pasa nada. Tienen miedo. Y tienen miedo y solo la amenaza. Pero cuando las potencias amenazadas se levantan en pie y dicen, bueno, ahora ya estamos hartos. Entonces ya hablan generalmente, la voz general de los países democráticos. Ya estamos hartos. Ahora veréis, vamos a tener que actuar nosotros. Y ya se echan para atrás, siempre, siempre. No, bueno, no, sí, no, pero es que si tenemos que emplear, y cuando ya entren en materia, decimos, ahora venga, empieza tú. Verás como lo que queda de tu país. Pasaría igual que las otras potencias mundiales. Nada. Un desierto. Nada. Ningún armamento de destrucción masiva funciona. Ni uno solo. Hay un ejemplo que he puesto muchas veces que es el ejemplo de los perros. Es muy interesante. Lo repito porque es un ejemplo actual. Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor de varios libros, Don Quijote, que es un libro clásico espectacular, muy bueno, o sea, es una joya. Eso es un libro, después de la Biblia, es el libro más competente, más leído del mundo, varios idiomas. El Quijote es un clásico, eso ya es. Pero en uno de los pasajes del Quijote es el pasaje muy interesante, lo repito porque es muy bueno. Es una metáfora. Que Don Quijote y Sancho iban por la noche, ¿no? Don Quijote quería emular los grandes defensores de los pobres, de los afligidos, de los caballeros andantes, y llevó un escudero Sancho, ¿no? Que era un hombre de campo, un hombre que le había prometido, si cuando yo gane, decía Don Quijote, te voy a dar a ti una ínsula, te voy a dar gobernador de una nación. Y sí, bueno, oye, estupendo, el hombre encantado. Pero claro, se acercaban a un pueblo. Y en los pueblos, antiguamente en Castilla-La Mancha, en todo el sitio, hoy también, ¿no? Cuando vas a un pueblo pequeño, hoy claro, hay luces, hay carreteras y tal, pero entonces no había senderillos de estos camino de cabras se llama, ¿no? No había nada. No había luces, y los pueblos no tenían luz de nada. Algún candelabro, que no podía dormir porque el niño lloraba, cosas. Había una lucecita al fondo, a ver. Y cuando alguien se acercaba con caballo, mulos, lo que sea, los perros tienen un oído excelente, muy fino, y un olfato también, pero no ven muy bien. Los perros ven, pero no. Pero el oído es espectacular, pueden oír kilómetros, algo que se acerca y sobre todo de noche. Y el olfato, huelen que algo extraño pasa, un olor, el viento lo trae un olor. De hecho, los perros han cogido muchos casos, la policía, por el olor, el olfato. Hay una prenda de vestir de alguien que ha desaparecido, se la dan al perro, la huele y sigue un rastro que aunque hayan pasado meses, y lo encuentra. Bueno, pues se acercaba por la noche de Don Quijote. Y entonces Sancho, los perros oyen dos caballos, un caballo Rocinante
caballo de el mulo de la mula de Sancho Panza. Y los perros empiezan a ladrar porque oyen que se acerca. Y eran kilómetros, pero oyen que en la noche se acercaba. Y los perros ladran porque tienen miedo. No saben lo que está pasando, no ven, además de noche menos. Pero oyen que se acerca algo extraño y son animales. Y entonces ladran para llamar a otros perros. Y los perros ladran, uno despierta a otro, y otros quieren despertarse porque tienen miedo. Y entonces, sabiendo que son muchos ladridos, pues a lo mejor el miedo se le va, sabiendo que hay compañía que pueden defenderse instintivamente, el animal hace eso. Y entonces Sancho Panza, asustado un poco por la noche, claro, silencio de la noche, empieza a oír, dice, mire, don señor, don Quijote, pues me iba adormilado en su caballo, don Quijote, mi señor, don Quijote, mire, están ladrando los perros, fíjese. Y claro, don Quijote era de conocimiento de qué le ha pasado. Bueno, y seguía dormido. Y ya iban avanzando y contra más avanzaban hacia el pueblo, los perros más ladrando. Y entonces, don Quijote, me ha dormido, le dice a Sancho, mire, don, que están ladrando los perros, cada vez más. Y no respondía, bueno, sí, da igual, ya es normal. Y ya con ya estaban cerca ya del pueblo, los perros ya empiezan, todos los perros, claro, el miedo ya de los perros que ven que se acerca y que ya ven algo, que no, los bestias se acercan, y ladran para defenderse. Y entonces, don Quijote, Sancho le dice, don Quijote, mire, tengo miedo, los perros están ladrando cada vez más fuerte. Y le mira a don Quijote así, un poco extraño, y dice, Sancho, deja que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. Y es una metáfora. ¿Qué pasa? Que cuando los gobiernos dictatoriales amenazan, ahora va a hablar miedo. Ladran por miedo. ¿Y por qué ladran? Por miedo que se acerca el peligro hacia ellos. Y ladran por miedo a ver si despiertan a otros con su miedo. Hay un texto en la Biblia, lo digo, el mundo nunca va a ser destruido. Jamás, jamás. El planeta va a estar para siempre. Lo que va a ser destruido es el sistema satánico que estamos viviendo, diabólico, literal. Eso, que ha durado 6.000 años, ya va a ser destruido pronto, por ángeles de la luz. Y claro, los gobiernos de la oscuridad ladran, amenazan, por miedo, porque sabe que el peligro viene hacia ellos, hacia la Tierra, ya está aquí, además. Y ladran. Entonces, el planeta va a quedar para siempre. Hay textos en la Biblia que la obra de Dios nunca va a ser destruida. En tiempo de Noé se mató con un diluvio la contaminación que habían hecho estos seres de la oscuridad y los malvados. Pero la vida siguió. Animales limpios que Dios dejó en el arca, Noé, la familia, todos descendemos ya de Noé a raíz de aquel diluvio. Noé descendía de Adán, naturalmente. Entonces, el mundo va a quedar para siempre. La obra de Dios nunca se va a destruir. Vamos a vivir para siempre. Los animales, las aves, la obra de Dios va a quedar para siempre. La muerte va a desaparecer. Las enfermedades, la guerra, el dolor. La promesa de Dios es de machacar a los responsables de todos estos males durante 6.000 años. Y ya ha llegado ese tiempo. Hay un texto en la Biblia, hay muchos, ya digo, pero muy relacionado con lo que estoy hablando, es en la primera carta, no en el Evangelio. Ese escritor Juan escribió varias cosas, el Evangelio Juan, el Apocalipsis y 3 cartas escribió. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, donde Juan en este texto explica que el mundo va a quedar para siempre. Dice el texto, hablando de las situaciones que pasan constantemente, el cambio del mundo, esto, dice, el mundo va pasando. O sea, las constituciones, las guerras, los conflictos, y todo se acaba y vuelve a repetirse. El mundo va pasando, dice el texto. Y también su deseo. O sea, la guerra, las emociones, ya he explicado con las potencias mundiales, su deseo de dominio ya no queda ni en la historia, el compro. El mundo va pasando y también su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas personas que estamos viviendo este drama no moriremos nunca más. La promesa de Dios, viviremos para la eternidad y veremos el fin del sistema satánico que ha durado 6.000 años.